Amigos televidentes, y a propósito de este tema, vamos a dialogar en los siguientes minutos con Israel Celi, experto en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. Tres nuevas preguntas han sido presentadas por el presidente de la República, más bien por el gobierno, para la consulta popular. La una referente al uso del dinero recuperado por la corrupción y el narcotráfico. La otra, para tipificar esto que ahora se ha vuelto muy común, el tema de la extorsión bajo la modalidad de las vacunas. Y también para beneficios tributarios, que es la tercera propuesta, para personas o más bien, para aquellos que empleen a personas con más de 45 años de edad. Mi pregunta es: ¿esto no pudo pasar bajo una propuesta de ley a través de la Asamblea Nacional de forma normal o regular, diríamos? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nuevamente estoy a gusto de participar en este importante espacio. Bueno, como usted menciona, yo coincido en que estos cambios no implican ninguna afectación en los derechos, ni en las garantías, ni en la estructura fundamental del Estado, los elementos constitutivos o el carácter del Estado, y por tanto resulta irrelevante incluso el análisis de constitucionalidad, y de ahí que con una reforma legal sería posible. En todo caso, quizá el problema de fondo es el hecho de que se busca llamar la atención de los electores a la hora de participar en la consulta con preguntas que apelan a cuestiones emocionales y no precisamente a cuestiones racionales y de cambio de fondo. Es decir, no hace falta pasarlos a través de consulta popular, no hace falta y por lo tanto, diríamos, una consulta a la Corte Constitucional. Simplemente, ¿cómo se debería tramitar? ¿A través de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional? ¿Así debería pasar? ¿Eso sería lo lógico, Israel? Sin duda, porque lo que la Corte analiza es si el contenido de estas propuestas guarda alguna contradicción con la Constitución. Pero así como están planteadas, no parece evidente que se requiera algún cambio en la Constitución, alguna enmienda, cosa que sí sucede con las 6 o las 8 preguntas que ha planteado el Ejecutivo hasta ahora, y que, dicho sea de paso, ya han sido analizadas por la Corte Constitucional. Y me queda un poquito la duda, Israel, en el tema del uso del dinero recuperado de la corrupción y el narcotráfico, el uso que se le va a dar a ese dinero. ¿Este no podría traer algún tipo de dudas? Depende de cómo plantee la pregunta el Ejecutivo, ¿no? La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Estado pueda abusar de esas capacidades que tiene para perseguir los dineros mal habidos, ¿no? Llegando incluso a medidas expropiatorias que podrían ser injustificadas o injustas. Y por tanto, la Corte sí tendría que analizar la pregunta y los considerandos. Y también me nace otra duda en cuanto a la tercera propuesta, que es la de los beneficios tributarios a personas que empleen a personas o a empresas que empleen a personas mayores de 45 años. ¿Esto no se lo puede viabilizar a través de un decreto simplemente? Es decir, ni siquiera a través de una ley, sino de un decreto ejecutivo. Claro que sí, la propia Constitución establece que los derechos pueden desarrollarse a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas. Y la mejor manera de hacer política del Ejecutivo es con decretos. Y esto es básicamente una acción afirmativa que beneficia a personas mayores de 45 años. Se puede hacer sin duda. Ahora, Israel, en definitiva, en el global de las propuestas, de las preguntas presentadas por el Ejecutivo, porque claro, en un principio se presentaron 2, 6 de ellas fueron aceptadas, luego se hizo, diríamos, la presentación de otras preguntas relacionadas o complementarias, sobre todo al tema de la acción de las Fuerzas Armadas en respaldo a la policía y una acción ya más explícita en el control de la inseguridad, por un lado. Ahora se presentan otras 3 preguntas que yo entiendo ni siquiera van a ser, no sé si la Corte Constitucional responderá a esto o simplemente dará paso. Pero una consulta planteada de esta manera, ¿cuánta posibilidad de éxito puede tener en la actual coyuntura? Y yo creo que para responder esa pregunta necesitamos analizar un poquito de historia.
Desde el 78, solo 2 presidentes perdieron consultas populares. Prefiero a Febres Cordero y a Durán Ballén. En ambos casos tenían una baja popularidad, estaban aplicando políticas de ajuste fiscal, la pobreza había aumentado y el resultado de la consulta tuvo alguna relación muy fuerte con el nivel de popularidad. Por ejemplo, Durán Ballén tenía un 15% de popularidad cuando convocó a la consulta y obtuvo el 30% de los votos. Lo propio pasó con Febres Cordero. Y yo creo que las políticas que está aplicando el presidente Lasso están más cerca de las políticas de estos presidentes, y no solo eso, sino que además la popularidad del presidente es bastante baja. Considerando esto, las posibilidades de que el presidente triunfe en la consulta, más allá de que las preguntas sean buenas o malas, son bastante remotas en mi modesto criterio. Lo más probable es que el presidente pierda la consulta popular si tomamos en cuenta nuestro pasado y la coyuntura actual, además de las similitudes que existen entre estos presidentes. Ahora, uno de los temas de fondo, uno de los ejes es, Israel, el de la seguridad, o el de la inseguridad. Se supone que esta consulta en lo medular está dirigida precisamente a combatir la inseguridad. Pero tal como está planteada, ¿en la práctica se podrá lograr el objetivo? Mi criterio, hay un debate ya en Ecuador sobre el tema y los expertos para nada coinciden en que esta consulta contribuya para enfrentar la inseguridad, ¿no? El país necesita una reforma en el sistema judicial, necesita mejorar las capacidades de la policía, necesita, en otras palabras, inversión y políticas realistas para enfrentar la inseguridad, algo que se puede hacer sin ninguna enmienda y algo que en realidad requiere reformas estructurales que se pueden empezar a practicar desde ya, incluso para poder hacer prueba y error. Doy un ejemplo, la extradición para nada garantiza que luchemos contra el narcotráfico, porque ahora mismo los jueces están muertos de miedo a la hora de perseguir a los narcotraficantes. Primero el presidente debería ocuparse por proteger a los jueces para que estos a la vez den trámite a las solicitudes de extradición o para que siquiera se atrevan a perseguir a los narcotraficantes. Entonces hay cuestiones que deben hacerse y que no pasan por la consulta popular. Claro, pero por ejemplo, Israel, temas así tan importantes como la estructura mismo de la función judicial, el Consejo de la Judicatura, sus atribuciones, en definitiva, todo el sistema judicial, eso sí implicaría un cambio en la estructura del Estado, digo yo, y eso no se lo puede pasar vía consulta, sino, entiendo yo, con reformas a la Constitución a través de otros mecanismos. Entonces, como que el presidente está con las manos atadas en ese sentido. El problema es que la Corte ya le dio paso. La Corte, por ejemplo, está permitiendo que ya todas las capacidades de designación del Consejo pasen a la Asamblea. La Corte argumenta que el hecho de que la Asamblea cree comisiones técnicas va a asegurar la participación ciudadana. Sin embargo, lo que va a suceder es lo que históricamente ha sucedido en el país, ¿no? El acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, un acuerdo coyuntural que busca sobre todo asegurar intereses, conveniencias, pero que no ataca los problemas de fondo, por ejemplo, del sector judicial, que es uno de los más corruptos del mundo y de los más débiles del mundo. Entonces, por ahí no pasan los cambios fundamentales. Lo propio si hablamos de la representatividad, que es básica para que nuestros asambleístas, por ejemplo, influyan en la política anticorrupción y mejoren el sector justicia. El disminuir el número de asambleístas tiene poco que ver con la calidad de la representación y no hay ningún cambio que apunte hacia mejorar la calidad de la representación, como por ejemplo limitar el número de partidos, como por ejemplo asegurar mayor permanencia en las organizaciones o limitar por ejemplo el financiamiento del narcotráfico, que es tan común en la política ecuatoriana. Muy bien. Bueno, habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas de Israel. Gracias por acompañarnos, Israel Celi, experto en Derecho Constitucional de la UTPL. Vamos a hacer una pausa y hablemos con más.